computer. Bien, otra manera de clasificar los proyectos pues, por estas categorías. Proyectos independientes o proyectos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿qué es un proyecto independiente? Eh, yo soy el responsable de finanzas y a mí me llegan a diferentes áreas los proyectos. ¿Sabes qué? El área de embarques quiere unas nuevas cortinas, que sean unas nuevas cortinas, porque las cortinas anteriores que tienen ya están muy dañadas y presentan ciertos grados de deterioro y permiten que caiga entre el agua a la planta, etcétera. Otra parte de la planta, el área de comedor requiere cambiar quiere cambiar por completo el comedor, darle una nueva imagen, tanto por razones de que se vea bien como por razones higiénicas. Recuerden que en los comedores no puede haber partes de madera, porque son nidos para las cucarachas. Hay varios aspectos técnicos en el área de cocina que no pueden haber. Otra, el centro de informática, los de TI, necesitan cambiar los servidores por unos más seguros para efecto de que sea mucho más sencillo subir toda la información en la nube. Si se dan cuenta, esos tres proyectos son completamente independientes, no tiene que ver uno con el otro. ¿Y qué sería un proyecto mutuamente excluyentes? Por ejemplo, incrementar la capacidad del comedor o contratar una cocina externa que venga a dar el servicio aquí al comedor. O sea, o poner más estufas, más hornos, o contratar que la cocina me lo haga un tercero y mejor dárselo en concesión a él. No puedes hacer las dos cosas, o tomas la opción A o tomas la opción B. En cambio, los otros proyectos, el de las cortinas de embarque, la parte del comedor que les comentaba y la tercera, el área de TI, no está peleado uno con el otro, son completamente independientes. Tal vez le demos prioridad a uno sobre el otro por aspecto de los recursos que viene, lo que es lo que viene aquí. Dice fondos ilimitados, entre comillas, porque no, está canijo, no, ninguna planta tiene los fondos ilimitados contra razonamiento de capital. Si esos tres proyectos que presentan cumplan con la terminología o la exigencia del corporativo, los tres proyectos se van a hacer. Cuando digo corporativo, no necesariamente tiene que existir uno. Puede ser una planta local, una planta que se mande localmente, que no necesariamente hay un corporativo. Cuando hay razonamiento de capital, sorry, de los tres proyectos que pusimos ahorita, ¿cuál es el urgente? ¿Cuál ponemos en primer lugar? ¿Cuál en segundo? ¿Y cuál en tercero? Y el último, tiene que haber un enfoque de aceptación-rechazo contra un enfoque de clasificación. ¿Qué es esto? Debe de ser muy claro cuál es el concepto de aceptación. Porque si el personal siente que de una manera arbitraria están mandando por un tubo tu proyecto, ya tu iniciativa la van a matar. Entonces debe estar muy claro cuándo tu proyecto, por qué fue aceptado o por qué no fue aceptado. Antes de meterme por acá, ¿alguna duda hasta aquí con los proyectos? ¿No? Bien, vamos a ver. Ahora sí, flujos de efectivo. Esto es, no ingreso contable. No es lo mismo, no es lo mismo. Una entrada de efectivo y una venta no necesariamente es lo mismo. La venta, yo puedo vender N cantidad de unidades, pero no me los han pagado. Pues no vamos a considerar la venta, vamos a considerar cuando entra ese flujo, cuando entra el flujo. Los contadores somos amantes de medir todo por eficiencias, etcétera, etcétera, pero hay unas partidas que vamos a ver en menos de 15 minutos que nos causan un poquito de ruido. Van a ser flujos operativos, no flujos financieros. A ver, René, ahí ya no te entendí. Sí, vas a meter en los flujos, vas a poner las entradas y las salidas, las entradas de efectivo y las salidas de efectivo que tengan que ver con la operación. En los flujos no vas a meter, me van a prestar este dinero, o no vas a poner tampoco en la parte voy a pagar esto de intereses
por el préstamo que me están dando para el proyecto. Tampoco. Únicamente lo operativo. Ya después nos metemos en el proyecto. ¿Para qué? Para aislar para no matar a un proyecto debido a que tuvo gastos de intereses muy alto. Eso es otro concepto. Luego, y más, no sé si vieron la noticia de oro de ayer, fue de ayer o de hoy. La Fed bajó medio punto en la tasa de rendimiento en los fondos en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Pues que tarde que temprano parece que se va a tener que alinear el CETE porque compiten en el mismo mercado. Luego platicaremos ese tipo de detalles. Los flujos son después de impuestos. ¿De qué impuesto estamos hablando? Estamos hablando de impuestos sobre la renta. No estamos hablando de IVA. No estamos hablando de contribuciones o de carga social. No estamos hablando de Infonavit. No estamos hablando de cuotas del Seguro Social. No estamos hablando de los impuestos sobre nómina que ya prácticamente todos los estados cobran. No estamos hablando del impuesto predial. No. Esos impuestos, si son o carga tributaria o aportaciones de contribución social, si bien es cierto, nos la impone un diario oficial, nos la impone una ley, no es de los impuestos que estamos hablando. El impuesto que estamos hablando es el impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para ver las ventajas financieras que tiene cierta inversión en un activo. Tenemos que ver el efecto fiscal de la operación. Más adelante espero que se lo pueda aclarar de una mejor manera. Se van a manejar flujos incrementales. A ver, René, lo he dicho durante el día de hoy cerca de 3 o 4 veces. ¿Qué es un flujo incremental? Son flujos que tu proyecto va a modificar. Son flujos que por culpa o debido a tu proyecto se van a modificar. Si incremento la capacidad de producción de la planta, pues voy a tener más ventas. Eso me va a provocar una entrada incremental de efectivo. Ah, ok. Entonces, a ver, René, pero dices que voy a incrementar la capacidad de la planta. Sí. Entonces voy a tener que incrementar la mano de obra. Sí. ¿Y cuál mano de obra? Pues toda la que se incremente. A ver, la directa o la indirecta. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aunque la gran mayoría, por no decir todos, es más, todos vienen de la guerra de a de veras. No quiero brincarme, no quiero dejar hoyos. Y vamos a irnos despacito con los costos. La mano de obra, la generalidad básica, y no quiero meterme en un curso que posteriormente van a tener, se divide en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Platicábamos ligeramente eso de la clase pasada. Entonces, ¿cuál de las dos manos de obra se va a incrementar? Pues lo de cajón, si va a haber capacidad productiva y no va a haber un rediseño del layout y no va a haber una máquina más eficiente, pues a lo mejor se incrementa la mano de obra. No, René, la mano, fíjate que este proyecto sí se incrementa, sí va a haber necesidad de más operadores, pero debido a la eficiencia de la mésica, de eficiencia de la máquina, prácticamente va a ser un wash, como dicen los americanos. ¿Qué va a ser? Voy a incrementar más 4, pero voy a reducir 4. Okay. Tienes que considerar ese elemento, únicamente el incremental. A ver, entonces, si yo tengo 35 guardias, 35 guardias en la planta y debido al proyecto, ¿los incluyo o no los incluyo en los flujos? ¿Se va a modificar el número de guardias? No, no los consideras. Únicamente lo incremental. Oye, entonces nada más lo que sube. No, está muy agresivo el incremental. Lo que sean, que pueda variar, porque puede ser decremental o incremental, que sube o que baja. Los flujos tienen que ser de esa manera, únicamente el cambio. A ver, flujos. ¿Qué hacemos con las partidas virtuales y su efecto fiscal? Me acuerdo que aquí tenemos varios expertos en impuestos. A ver, mi tocaya en apellido, Belina. Tú eres experta en impuestos, ¿no, Belina? Sí. A ver, gracias. Platícame un poquito qué ventajas tiene el gasto, qué efecto tiene el gasto con respecto al impuesto sobre la renta. Platícanos un poco. Pues aquí, por ejemplo, cuando pues incrementamos los gastos,
pues es mayor el impuesto que se paga, ¿no? A ver, si incremento los gastos, voy a pagar más impuestos. Ah, bueno, tenemos por una parte el ingreso y por otra parte tenemos los gastos. ¿Correcto? Entonces, pues, a la utilidad, ¿Y cuál es? a ese se le aplica el gasto, ¿no? Se le aplica el impuesto Exacto. Entonces, si voy a tener más utilidad, si yo voy a tener más utilidad, ni hablar, se va a ver más cargo fiscal. afectado. Ujú. Exacto, vas a tener un porcentaje, pero el porcentaje sería prácticamente el mismo. Vas a pagar más impuestos, pero Sí, el efecto de tener más gasto te va a hacer una coraza fiscal. Entonces, si yo voy a tener un escudo fiscal, si yo voy a tener maquinaria, y olvidémonos un poquito por un instante de la probable consecuencia positiva de la deducción acelerada. Vamos, ojalá, la deducción anticipada, ojalá pudiéramos caer en ese esquema. Pero el simple hecho de tener una máquina nueva, y esta pregunta va para todos, Belina obviamente incluida. ¿Qué ventajas tiene? Y fíjense toda la conexión en el estado de resultados. ¿Qué ventaja fiscal tiene que tengas una nueva maquinaria? El simple hecho de tenerla. pues tenemos depreciación fiscal tan solo. Exacto, tienes depreciación fiscal, así es. Es la parte gracias Belina por seguir, porque es lo que quería que comentáramos. Pero en la torre, fíjense aquí lo que dice, y la depreciación fiscal impacta en el flujo. Sí, Ah, canijo, No, es una salida de dinero. ¿es? No, es un gasto. Ajá, es un gasto y menos base fiscal, exacto, fíjate, menos impuesto. exacto, pero, Ujú. pero no es un flujo. No. A ver, René, ¿a dónde quieres llegar? Fíjense bien, el, O sea el, el, que adelante. se limpia. O sea, Ah, es wash out, está al final, no aplica, o sea, no, es oye, cero el oye, efecto. Ana, ¿te fijas cómo no hay término en español y el washout es el bueno? Ujú, No hay un término en español. Alguno ujú. diría, pues se hace un wash. ¿Cómo que se hace un wash? Pues sí, porque tiene un efecto, tiene un impacto fiscal, pero que a la vez no te afecta en el flujo. Fíjense bien, aquí, gracias por contribuir en esa parte. A ver, René, perdón, adelante. No, ok. Dices, a ver, René, me dices que nada más utilice los flujos. Y te estoy diciendo, René, que una maquinaria vía la depreciación me va a disminuir la carga fiscal, porque va a ser un gasto. A ver, si va a ser un gasto, ¿y qué hago con los flujos? A ver, aquí dice flujos. ¿Qué hacemos con las partidas virtuales y su efecto fiscal? A ver, Luis, afortunadamente tú y yo estamos de este lado, los dos somos bigotones. A ver, las chavas que nos digan qué es una partida virtual. Están logueando Google. Ahí se ve el ojeo en Google. No, Yo también lo estoy googleando. ¿Qué es una partida virtual, compañeras? Como una provisión. Exacto. Es una provisión. A ver, ¿qué es eso? Pero no es flujo. A ver, vamos platicando de las provisiones. Fíjate, Luis, aquí es bien importante que tú como empresario veas esa parte. Las provisiones son herramientas contables que tratan de anticipar la información y tratan de normalizarla durante la actividad de la empresa y no que nada más aparezcan de repente. Por ejemplo, vamos pensando que somos del grupo Becerril y estamos fabricando el famoso V-Air. Es una marca local de ellos y están fabricando esos aparatos de aire acondicionado. Ellos tienen garantías de 5 años en el compresor. Ok,
¿En qué momento mandan a gasto cuando un aparato de refrigeración se descompone? ¿Cuando van y se lo reclaman? ¿En qué momento lo mandan a gasto? Chin, Cuando lo consideras efectivamente devengado. híjole. A ver, platícame, ayúdame un poquito a entender esa parte, porque utilizaste un tecnicismo financiero, devengado. Platícame un poquito, Yadira. Pues devengado es cuando ya conoces que va a existir ese gasto. Las normas financieras te permiten reconocerlo en tus libros contables. De acuerdo, entonces ahorita este mes fabricamos 10,000 aparatos de aire acondicionado. No mando ni un solo, fíjate bien, lo hago con todo el dolo y lo exagero para efecto de que no se nos olvide. No mando ni un peso a un gasto de una provisión por garantías exigibles. Te voy a poner un ejemplo, Yadira. Cuentas incobrables. Y no nada más a Yadira, a todo el resto, no nos hagamos patos, a todo el resto del grupo. ¿Cuándo mando yo una provisión a mi estado de resultados? ¿Cuándo impacto yo con una provisión en mis estados financieros, a mi estado de resultados? Por una provisión de cuentas incobrables. ¿Cuándo lo mando? ¿En qué momento? Cuando quiero bajar la base para ISR, ya no voy a recuperar. Ya estás haciendo una planeación fiscal, Mercedes. Espérate. ¿Verdad, Belina? Ya está haciendo esta chava, ya está inventando una planeación. Esta es la otra A ver, maestría. dime, Belina, adelante. Ok, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las partidas virtuales, digo, yo lo entiendo acá en la parte, como pues en la maquiladora, ¿no? Nuestras provisiones. ¿Sabes qué? Yo tengo, no sé, 20 empleados y anteriormente tenía, pues no, tenía 10, ¿no? Entonces, provisiono sobre esos 10 empleados extras, ¿no? ¿Y qué es lo que considero como la parte fiscal o mi gasto? Los pagos que yo realizo, ¿no? De esa provisión. A ver, vamos a ver. Para efectos del flujo, como la pregunta inicial que usted hacía, ¿no? Sí, gracias, Belina. A ver, vamos viendo. ¿Algunos de ustedes creen que el 100% de las cuentas por cobrar se van a recuperar? No. Estamos de No. acuerdo, estamos de acuerdo. Sí hay casos por ciertos contratos, sí puede haber casos que exista casi la seguridad de que se va a cobrar, pero van a ser la excepción de la regla. Pero todos tienen, mande. A mí me ha tocado políticas internas en las empresas en las cuales te dan una guía para poder impactar el PNL cuando tienes los incobrables. Y depende de las políticas, perdón, puede ser que cuando tenga más de 90 días hagas una reserva del 50%, ya más de 180 días el 75% y ya cuando tienen un periodo de los, no sé, 200 días ya la reservas al 100%. ¿Por qué? Dependiendo del mercado, dependiendo de sus clientes, las políticas internas te van guiando cómo hacer las reservaciones perdón, hacer las provisiones de los que se van a convertir en incobrables. Eso es lo que me ha tocado manejar. Así es. Si alguien tiene oportunidad, porque tengo ocupada la pantalla, si se puede meter, creo que es el boletín C6, creo que es el C6, el que me habla cómo yo puedo impactar las cuentas incobrables. Pero ahorita es importante que el rollo que yo me aviente ahorita tenga un sustento técnico. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que provisionar la cuenta incobrable. ¿Y qué es? Es en base a la experiencia, es en base a la antigüedad, es en base y arriba, y se tiene que manejar una política de la empresa y se tiene que tiene que hacer las provisiones de acuerdo con la política de la empresa. Pero fíjense bien hacia dónde voy. De que en el mes en que yo vendo, yo mando un porcentaje a cuentas incobrables. Puede ser el 1% de la cartera, o puede ser el 30% de la cartera de los que tienen más de 90 días. Pero yo desde el principio empiezo a hacer mi provisión contable en cuentas incobrables. Puede ser un porcentaje bajo, puede ser un porcentaje alto,
pero de acuerdo con las, tal como, creo que fuiste tú, Ana, no, es que no vi quién abrió el micrófono, de acuerdo con las políticas de la empresa basados en el, de memoria, casi lo digo, es el boletín C6 de las NIF, la norma número C6 de las NIF. Bien, de la misma manera es en la de garantías. En base a N máquinas que yo venda, debo de provisionar, hacer una provisión contable para, porque va a haber la posibilidad de que las máquinas se descompongan y yo tenga que reponerlas. Y sí, ya dirá, tienes toda la razón. En el momento en que yo tenga que pagarla, es cuando fiscalmente la voy a deducir. Pero financieramente hablando, la debo de considerar en un cierto momento desde que yo la conozca. ¿Y cuál es el? Mande. Es como un posible retorno A ver. de mercancía de un cliente. Ajá. O sea, que sabes que te están dando un aviso de que tu material venga malo y aún no te da la nota, aún no te pide la nota de crédito, te está diciendo, creo que tienes este defecto. Así es. Y te avisan y dicen, tú lo tienes que reconocer porque sabes que es un posible, es una posible falla, ¿no? Aún no sabes con certeza, Así es. Miren, pero dime. lo tienes que reconocer A ver, ok, ya a ver. entendí. Creo que hemos hablado de lo mismo. ¿Por qué lo tienes que reconocer? Porque la otra manera es de que te impacta. Ok, ¿qué es el reconocer? Es impactar en el estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo que eso es reconocer? Sí. Es Ujú. impactar en el estado de resultados. La bronca es cuando lo impactas. Entonces, si yo impacto, si yo le pego al estado de resultados hasta cuando se realice ese gasto, es equivalente a que yo registre el aguinaldo únicamente en diciembre, que es cuando yo hago el pago. ¿Desde cuándo registro en gastos el aguinaldo? Desde la primera nómina de enero. Ujú. Desde la primerita nómina lo voy registrando, porque sé que va a suceder. Y cuánto registro, pues la 52ª parte del importe del aguinaldo que yo voy a pagar, porque voy a pagar el 100% del aguinaldo. Eso no hay vuelta de hoja. En cambio, en las provisiones de cuenta, eso es una provisión contable, es la provisión de aguinaldos, la provisión de vacaciones. Todas esas provisiones yo las estoy registrando. Pero ahí te va otra provisión, que comentábamos ahorita, la de garantías. Pues René, ahí sí no tengo una certidumbre de que se vayan a descomponer. Alguien del área técnica me debe de decir más o menos cuánto es lo que ellos esperan de equipo que en base a la experiencia o en base a la industria. ¿Sabes qué? El 3% del equipo vamos a tener que reponerlo. Bien, ¿cuándo lo voy a reponer? ¿Cuánto es la póliza de garantía? No, pues es 5 años en el compresor. Híjole, pues no sé cuándo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? El valor de los equipos de aire, del compresor, de las ventas estimadas de los próximos 5 años, yo lo voy conforme se va vendiendo y lo multiplico por un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia y eso es una provisión. ¿Por qué hacemos eso? Por afectar el estado de resultados debidamente y no hasta el final y tener una sorpresa. Esas son las llamadas partidas virtuales. Partidas virtuales. Me regreso a la proyección. Vamos a ver, espero irme a qué página, ahorita me va a decir. Es la página, vamos a ver, debe ser la 30 y tantos ya. Aquí estamos. Entonces, lo que yo quería explicar era cuidado con las partidas virtuales. Las depreciaciones tienen un efecto fiscal, sí y solo sí cumplen con los requisitos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reglamentos. Este es que la vida útil coincida con la vida útil fiscal. Si la depreciación es de una vida útil distinta a la fiscal, tengo que llevar una conciliación. La provisión de cuentas incobrables, es deducible de impuestos,
Que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque tal como comentó una de ustedes, hasta que realmente se devenga, hasta el momento que se pague, al momento que no se pueda cobrar, la imposibilidad práctica de cobro, etcétera, etcétera. Hasta entonces yo puedo deducir una partida, una provisión de cuentas incobrables, pero financieramente sí la considero. ¿Por qué le meto tanto tiempo a este tema? Porque nuestra información financiera está plagada de partidas virtuales. Y hacemos una lista. Está la depreciación, amortización de gastos. ¿Qué es una amortización de gastos? La póliza de seguro. La póliza de seguro, que tu póliza es anual, pues yo mando la 12ª parte en el mes. ¿Y cuándo se pagó la póliza? Lo más seguro es que se haya pagado dentro de los 30 días de emitida la póliza, a menos que hayas conseguido un financiamiento por parte de la compañía aseguradora. O vía tarjeta de crédito corporativa la puedas conseguir. Adelante, Yadira. Entonces las partidas virtuales es que esas no me ha tocado nunca contabilizar ni reconocer financieramente, pero entonces son A ver, partidas espérame, Yadira. ¿No has reconocido depreciaciones? o depreciaciones sí, pero las partidas virtuales que mencionaba como de cartera de como la cuenta Ok, de cuentas incobrables, ok, depreciaciones sí es muy normal y eso ok. está parte del día a día, ¿no? Claro, Pero en las partidas virtuales, ¿son partidas contables, no fiscales? sí, exactamente. Son partidas que te afectan el estado de resultados, pero no hay flujo. No hay un flujo. Ahorita, por ejemplo, la depreciación. Si la vida útil financiera coincide con la vida útil fiscal, está padre. No tienes que meterte en más problemas contables. ¿Por qué no te tienes que meter en más, no tienes que meter una conciliación? Porque el mismo gasto financiero va a ser tu mismo gasto fiscal. Está a todo dar, pero es una partida que no te afecta el flujo. Entonces, a la hora de, y si tienes razón, yo en la maquila jamás me acuerdo de haber tenido entre intercompañías cuentas incobrables, sería el colmo. ¿Estás de acuerdo? Ya, ¿tú trabajas en maquila, Yadira? Sí, es maquiladora Sí, 100%, somos centro de costos nada más. sí, imagínate, espérame. Oye, imagínate que yo meta en mi presupuesto que mi empresa hermana, que está, me encanta Wyoming, porque no hay plantas en Wyoming, en Wyoming no me pague, pues claro que te va a pagar. Entonces, ahí sí. Entonces, pero este curso tiene que ser para todo tipo de plantas. Sí, en la depreciación, ahí el mensaje es aguas. A la hora de armar tu proyecto, no consideres las partidas virtuales. No les hagas caso. No les hagas caso. Y traté de ver ejemplos y cómo se nos empieza a complicar. Ya nos decía Belina y otra compañera tuya que sí, la depreciación tiene, pero a ver, René, me dices que no la considere, pero me estás diciendo ahí flujos después de impuestos. Y para el cálculo de impuestos sí considero la depreciación fiscal. Entonces, René, ¿lo considero o no lo considero? Para tu flujo, eso flujo operativo. Todos los flujos. Vámonos, un ejemplo, y este me encanta, la nómina. La nómina. René, ya me la complicaste, porque si el proyecto de inversión yo voy a valorar 3 meses y esos 3 meses no está diciembre, entonces no considero el aguinaldo. ¿Cómo o qué pasa? Claro que debes de considerarlo porque es parte del gasto que va a tener el empleado y no va a haber una salida de efectivo. Pero en la parte de los impuestos que es la carga fiscal que trae la nómina, ¿lo considero o no lo considero, René? Y la mayoría de las plantas americanas utilizan la cuota por hora. No te manejan el sueldo diario, manejan cuánto es la mano de obra por hora para el operador 1, operador 2, operador 3, operador 4, y este proyecto ocupa 35,000 horas, lo multiplica las 35,000 horas, el famoso, la tasa fully burden, para que no te metas en un problema. Oye, René, y si yo no soy maquiladora, ¿cómo le hago? Tienes que manejar tu nómina completa.
¿Y cómo hago con la carga fiscal de la famosa depreciación? La depreciación lo que te hace, al ser una deducción, te disminuye la utilidad fiscal, haces el cálculo de impuestos en base a esa utilidad fiscal disminuida por la depreciación y esa cantidad de ISR que vas a pagar la incluyes en el flujo operativo. O sea, para el cálculo sí consideras la depreciación fiscal, pero para el flujo de efectivo para nada se deben de considerar las partidas virtuales. ¿Sí vendo la idea? Espero no verlos confundidos con toda la vuelta que me aventé con las partidas virtuales. Sobre todo partidas virtuales que no están acostumbrados a ver, como garantías, como cuentas incobrables, etc. En la planta que yo trabajaba, ahorita que hablaban de devoluciones, tú comprabas la colección del Padrino, de las películas favoritas para su servidor. Compraba la colección del Padrino y a los 3, 4 semanas la regresaba la persona a la que se la regalaste y la regresaba en Best Buy y estaba intacta. ¿Por qué la regresa? No me gustó, no la quiero, está intacta. Regréseme el dinero a mi tarjeta de crédito, te lo regresaban. Esa devolución, obviamente que se cancela para el fabricante, creo que es Paramount. No sé, creo que es Paramount el que produjo esa película. Entonces, para efecto de ellos, es una devolución sobre venta, se cancela la venta y se convierte en una disminución de su flujo de efectivo. Entonces, todo lo que sean partidas virtuales, a la hora de armar mi proyecto de inversión, los debo de quitar con la siguiente observación que ya lo acabo de comentar. El impacto del beneficio fiscal de la depreciación sí lo debo de considerar porque pago menos impuestos sobre la renta. A la hora de armar el flujo, creo que va a ser mucho más sencillo explicar. ¿Alguna duda hasta aquí? Yadira, no te veo convencida. Gracias por mantener la pantalla prendida. No, sí entendí que para efectos de estado de resultados sí vamos a considerar la depreciación para poder determinar el impuesto, pero para efectos de elaborar el flujo de efectivo no, únicamente lo que resulte del pago de ISR. Yadira, tú lo explicaste de una manera mucho más sencilla y menos vueltas como yo lo di. Exactamente. Para la hora del cálculo, sí. Y luego ya te lo traes al flujo. Exactamente. Vas armando el flujo y para calcular el impuesto sobre la renta, sí lo consideras en el estado de resultados, a un ladito, lo calculas y luego el cálculo te lo traes al flujo. Excelente lo explicaste, Yadira. Gracias por darme la oportunidad. Bien. Vamos a la siguiente a ver qué nos dice. Todavía más rollo. Pues aquí está. Lo que es un gasto virtual, también conocido como partida virtual, forma parte de la contabilidad financiera de una empresa, que cuando se aplica se registra como gasto en el estado de resultados sin implicar la entrada o salida de efectivo. Algunos ejemplos: depreciación, amortización y la causación de intereses de algo que no se ha pagado o cobrado. Cuando arman ustedes un proyecto de inversión, va a haber gastos capitalizables y gastos que no son capitalizables. Vamos a ver. Mandaron a 3 scouts a su planta hermana, ya no voy a decir Wyoming porque no hay en Wyoming, a Memphis. Mandaron a 3 ingenieros para allá porque 2 líneas de ensamblado que estaban en Tennessee ahora los van a hacer en Tijuana. No sé si alguno de ustedes les haya tocado participar en esos equipos de transferencia de reestructuras, que a los que no están en Maquila, la palabra reestructura implica a veces el infierno, porque reestructura es casi seguro que hay corte de gente. Así le llaman de una manera política. Va a haber una reestructura, va a haber un ajuste en el footprint, y que es que van a una planta que está en una ciudad, la fabricación se va a ir a otra ciudad. Entonces, esa gente tal como lo comentabas ahorita, Luis, de que algo que se hacía en Estados Unidos iba a ser en Tijuana, igualito. Entonces, hay ciertos gastos, todo lo que tú gastes para ese proyecto, lo puedes cargar a tu proyecto de inversión. Y se abre una clasificación
Es el código, la cuenta contable 3522. 3522 parte México, 3522 parte Estados Unidos. Y los gastos de Estados Unidos se ponen en esa partida y los gastos de México se ponen en esa partida. Y están los de fiscal viendo, a ver, ¿qué vas a registrar ahí? Pues todos los gastos que yo haga en el proyecto. Ok, pues a cabo se van a depreciar. Y va a decir Belina o cualquier otra experta fiscal, no necesariamente todo se va a depreciar. Y ahorita vamos a ver por qué. Compro una máquina. Me traigo una máquina de allá, la compro, me la traigo, cruzo por aduana, tengo un valor, la pongo aquí. Todos los gastos para poner la máquina, todos los gastos para traerme, todos los gastos para quitar la máquina, los gastos para traérmela, si esa máquina se estaba usando allá. Y luego, y todos los gastos que yo haga para cruzar la aduana, gastos, no impuestos, salvo que sea un arancel por ahí. Los gastos para ponerla aquí y echarla a volar es capitalizable. Mercedes, adelante. Sí, ahora que menciona, un ejemplo de eso que me tocó vivir fue la apertura de la sucursal de FEVIS en San Luis Potosí, y que teníamos contablemente, o sea, todo se empezó a administrar desde aquí y era la misma cuenta, pero en la entidad 1000 y en la entidad 1001. Y era, al principio fue caótico. O sea, porque no ese corresponde a Mexicali, no ese corresponde a San Luis, y para separar las partidas, identificar bien el proyecto, y fue toda una labor titánica. Sí, una vez me tocó coincidir en el avión con Guayo, en paz descanse, con Eduardo, falleció en el COVID. Mande. Muñiz. Muñiz. Yo iba a México, él iba a Guadalajara, lo iba a ir a San Luis Potosí. Y vi cómo estaba con la computadora en la sala ejecutiva entrado en el proyecto junto con otra persona. Sí, es un problema. ¿Y por qué lo separan? Para la perfecta segmentación de los gastos. Y a la hora, esta parte que les voy a decir es importantísimo para separar lo que es una depreciación de lo que es una amortización. Fíjense bien, es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita cuando tú empiezas un nuevo proyecto, es como cuando vas a la escuela el primer día de clases, el cuaderno está en blanco y está precioso y tú lo armas como tú quieras. Pero cuando estás y con un proyecto ya avanzado, te tienes que meter a las tripas de la contabilidad o a la contabilidad ya existente para ver qué depreciación y qué amortización puedes considerar o no. Entonces, voy a continuar con el ejemplo de la máquina que me traigo de Estados Unidos. Todos los gastos de los fierros para quitarlos y traerlos y ponerlos a operar son perfectamente capitalizables al activo. ¿Qué es esto? Se agrega al activo no circulante o al activo fijo. Se agrega al activo. Ok. Oye, René, ¿y los gastos de los ingenieros que fueron para allá para ver la planta también los voy a capitalizar? A ver, ellos tuvieron que ver en echar a volar la máquina, ¿sí o no? Pues nada, no, nada más vieron la máquina, no. Y luego por acá el gerente del proyecto, pero sí lo debes de cargar al proyecto, al 1001 y al 1000 y al 1001. Sí lo debes de cargar al proyecto, sí, pero tienes que facilitar al proceso, al registro contable del área tributaria, del área fiscal, porque los gastos de viaje no son capitalizables en este caso específico que les estoy diciendo. Si tú contrataste 35 personas y te la llevas a otra parte para que armen una maquinaria y ellos están armando la maquinaria, todos esos gastos sí se pueden capitalizar y sí van a ser parte del activo. Pero si tú mandas un par de ingenieros a que supervisen la importación o que definan si es la máquina adecuada, o etcétera, etcétera, no necesariamente vas a poder defender ante el fisco que eran gastos estrictamente indispensables para ese activo. Entonces, ¿cómo lo voy a cargar al proyecto? Son soft. Y si los mandaste a desarmar la máquina y armar. Si esas personas desarmaron la máquina y vienen y ellos la arman, claro que se capitaliza. Claro, ahí sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, cuando compras racks para el almacén,
Pues Ujú. ¿quién los va a armar? Esos racks, a la hora los fierros son como 3 trailers de puros fierros y fueron $180,000 de fierros. Hay una compañía en Tijuana que es experta en el armado de racks. En la empresa donde yo trabajaba y los contratamos y vinieron y los armaron. Pues ambas facturas, vamos pensando que nada más fueron 2 facturas, la de los fierros y la del armado. Las dos se agregan al valor de la maquinaria. De eso no me queda la menor duda. Si son gastos capitalizables y por tanto se van a depreciar. Pero hay ciertos gastos, es lo que tú decías, Ana. Sí, es que me pasó. A ver, platícanos. mm, mm, Tenemos una máquina que antes estaba en Carolina del Norte y mandamos a 2 ingenieros a desarmarla. Obviamente primero, estos ingenieros primero los entrenó el proveedor de la máquina, porque es de la misma máquina que tenemos aquí en Tijuana. Entonces, y tenemos una máquina igual. Entonces fueron a Carolina del Norte a desarmar la máquina junto con la gente de Carolina del Norte para ellos volverla a armar acá en Tijuana, ¿no? Correcto, Ellos solos, ¿no? correcto. Entonces, cuando lo metemos al CE, para el gasto de CAPEX, Acá, acá pues, se ajá. llaman CEs, cuando lo metemos al CE, la persona de fiscal viene y me dice, es que estos son gastos de viaje. Y yo, sí, pero ellos fueron a desarmar la máquina. Sí. ¿Y cómo sabes? Sí, porque pues no había más quien la desarmara, ellos traían información del proveedor, ellos eran los líderes y los que iban a seguir el proyecto era la gente de allá, porque la gente de allá no tenía el contacto con la máquina, de esta máquina, ¿no? Correcto. La ventaja que teníamos aquí en Tijuana es que tenemos una máquina igual. Entonces, ellos ya se habían armado, ya habían visto el armado de la máquina aquí, porque la empresa donde trabajo es muy nueva, Ok, aunque la máquina era más vieja, pero nuestra máquina era igual. ok. Entonces, eso le sirvió como de backup a la persona de impuestos para decir, oye, pues es que se fueron, pues lo dejó en el gasto del CAPEX, ¿no? Del CE. ¿De acuerdo? A ver, Ana, y vamos pensando, vamos pensando que la maquinaria y todo eso costó $95,000 y fueron $5,000 de los gastos de viaje. ¿Con cuánto registras en el activo fijo? ¿Con 95,000 o con $100,000? Con 100,000. ¿De acuerdo? ¿Tu área de fiscal estuvo de acuerdo? Mm, sí, porque sí se llevó todo. Todo el respaldo, todo el backup. Ajá. ¿De acuerdo? De acuerdo en el caso específico que estás comentando, hay veces que dicen, mande Mercedes, adelante. En este caso también puede ser opcional eso, ¿no? Porque muchas veces esos gastos te conviene más, de acuerdo a las situaciones de las empresas, meterlo como gasto directamente en ese año y no Pero ¿cómo te necesariamente atreves a capitalizar. decir eso, Ajá, no, Mercedes? hombre, me Vas cuelga a el darle gerente. menos, vas a darle menos impuestos al gobierno federal. Ellos necesitan. Entonces, ahí empiezan los criterios. Es 100% de acuerdo con Ana y con Mercedes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas plantas? Y perdona que te interrumpa. ¿Por qué hacen eso? Espérame. Yo tengo que ver el mejor escenario fiscal, pero no debo de engañar mis estados financieros. La máquina, el valor de la inversión, ¿cuánto fue? ¿95 o 100? Bien. Realmente 100. 95. 100. Pero tenemos un escenario que si yo me voy por la opción fiscal que más beneficia a la empresa, entonces yo lo separo.
y pongo 95 a la máquina y meto como gastos amortizables por instalar la máquina 5. Y esos 5 son gastos eminentemente de estados fines. Es una partida contable. Fiscalmente, esos 5 yo lo mando a gasto en ese periodo. Y los 95 para efecto fiscal, yo lo deprecio en la vida útil del activo. Pero para efecto financiero, yo deprecio por la vida útil los 95 y amortizo por la vida útil los 5. Y cumplo con las dos cosas. El escenario fiscal, perdón, con las 3. El escenario fiscal, cumplo con la ley al centavo. No me van a poder rebatir los gastos, esos gastos que estoy mandando a resultados este periodo de tener un beneficio fiscal. Y por otro lado, estoy diciendo, espérame, para efecto de estado de resultados, yo no voy a mandar estos gastos de viaje en este año, porque ese beneficio de esa gente que viajó se va a beneficiar durante la vida útil de la empresa. Entonces, ese pudiera ser un escenario. Entonces, ambas tienen razón, ambas. ¿Y quién dice? Espérame, René, vamos a confundir aquí a Luis y se va a dar cuenta de todas las tripas que hacemos en la cocina, todos los contadores, pero así es, así es. ¿Quién define el última palabra? El CEO o la CEO, el mero de finanzas. Ellos deciden y normalmente checas tú con tu despacho fiscal, con tu despacho de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Porque debemos saber cómo se generó la partida depreciable, cómo se generó la partida amortizable. Entonces, esos gastos adicionales para la maquinaria, que para efecto fiscal lo manejamos de una manera, para efecto contable lo manejamos de otra. ¿Por qué me meto en todo esto? Porque esos elementos se los van a encontrar en los proyectos. Se lo van a encontrar. Entonces, cualquier CAPEX va a traer fierros, va a traer mano de obra, va a traer impuestos. A ver, si yo importo esa maquinaria y pago IVA, por la razón que ustedes gusten y manden, pago IVA a la hora de importarlo, ¿qué hago con ese IVA? Lo recupero. Lo recupero, sí lo recupero, lo meto en el flujo, lo recupero, y si soy AAA, AA o A, lo voy a recuperar en corto plazo o en largo plazo. Y oye, pero hubo un momento en que no, fíjate que no, se lo estoy comprando a mi casa matriz y se está causando el IVA. Aguas con crearles residencia en México con ese IVA. Entonces, fíjense cómo ese tipo de aspectos fiscales podemos, desde el punto de vista financiero, se nos hace muy sencillo, pero tenemos que tocar base con, en este caso, la experta que hemos estado aprovechando su presencia, o algún otro de ustedes también es experto, tenemos que checar el aspecto fiscal. Bien, cuidado con todo este rollo de los últimos 25 minutos. Son para elementos un poquito que se nos olvidan de vez en cuando, que son las partidas virtuales. Sigo armando los flujos. Voy armando los flujos. ¿Qué son los flujos? Recuerden, son los elementos que yo voy a considerar para evaluar financieramente el proyecto. Tengo que armarlos. En la clase pasada hablábamos de los costos sumergidos, que son los sunk costs, los costos sumergidos. Son los costos que tome la opción A o tome la opción B, son irrelevantes. No puedo hacer nada contra él. Entonces, a la hora de esto, los voy a ignorar. Incluir costos de oportunidad. En la contabilidad, recuerden, no se registran los costos de oportunidad. Jesús, María y José. Luis, ¿tienes idea lo que es un costo de oportunidad, Luis? Sí, A ver. Canijo, René, ¿para qué me estás preguntando? ¿Qué no éramos compas, René? A ver, te voy a ayudar un poquito, porque no, la clase pasada lo discutíamos.
A ver, y ya tengo, es que no quiero usar de los que tengo en pantalla. Pues tengo la lista, acá tengo la lista. Vamos a ver. El costo de oportunidad sería tu costo de lo que dejas de hacer por algo que quieres. Exacto, por una decisión que tú tomaste. Así es. Tú tienes vacaciones. Es más, este puente, hubo un maravilloso puente. Un maravilloso puente. ¿Qué hiciste en ese puente? René, ronqué todo el fin de semana. Tuve un alterón así de cosas que hacer en casa, N cosas que se tienen que hacer, reparaciones, mantenimientos, la clásica de todos los hogares que se tienen que hacer. Lo aproveché. Ok. ¿Qué es el costo de oportunidad? Me pude haber ido de vacaciones. Pude haber tomado otra opción, me pude haber salido a la playa, salido a la montaña. Es lo que dejé de hacer por tomar una decisión. Ya en las empresas es lo que platica, el ejercicio que ese me gusta, que tienes un área desocupada en la planta y que tú dices, pues, y ese edificio es tuyo, y esa área desocupada, dices, no, pues eso es mío. Sí, pero no lo podrás rentar. ¿Cuánto te? Y les platiqué la clase, la puse muy sencillo de explicar de que esa área estaba colindante con la vía pública, con la banqueta, y que lo podías rentar a un tercero. Entonces, ese edificio, esa área, tiene un costo de oportunidad altísimo, porque puedes generar ingreso. Costo de oportunidad. En las plantas en las que yo he estado, se manda como el pie cuadrado, es muy caro porque está en un parque industrial y tienes tu maquinaria vieja que por N razones las vas a guardar por efecto fiscal o por efecto después de usarlo para partes, o sea, el canibalismo de las líneas, y los tienes allí físicamente en ese local, en ese parque. Oye, no, mejor, ¿por qué no contratas una bodega externa que sea más barato el pie cuadrado? ¿Por qué? Porque el área que está ocupando ahorita tiene un altísimo costo de oportunidad, porque pudieras estar haciendo otra actividad en ese pietaje, en ese pie cuadrado. Gracias, Ana, por tu comentario. ¿Qué es el capital de trabajo, Edna? ¿Te acuerdas lo que es un capital de trabajo? ¿Me puedes dar un elemento del capital de trabajo? Ay, no me acuerdo. A Capital, ver, a ver, deme un empujoncito. claro que sí. Acuérdate que vámonos al área de los activos. Al área Ajá, de los activos tienes circulante y no circulantes. sí. ¿Y cuál es tu capital de trabajo? Esto viene desde la época del viejo oeste. Todo lo que ponían arriba de la carreta se le llama capital de trabajo. ¿Y qué es tu capital de trabajo? Inventarios, Inventarios. cuentas por cobrar, efectivo. Inventarios, cuentas por cobrar, efectivo. Ese es tu capital de trabajo. Está dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿ok? Sí. Entonces, bien, como dicen en el fútbol, bien bajada la bola, Edna, bien bajada la bola. Está bueno, está bien, se vale, se vale. Y no como Luis, que nomás se rascó la cabeza así, hizo así cuando le pregunté y se empezó a rascar. Entendí el mensaje corporal. Me debes Oye, una. pero dije que sí, ¿va? ¡Ande! Pero dije que sí sabía, ¿no? Claro, pues sí, también bajaste bien la bola, claro. Entonces, fíjate, cuando tú decidas, ¿qué es lo que normalmente el área de mantenimiento le tiene pavor al tener un stock específico de refacciones para una cierta máquina y que no la puede usar para N máquinas? ¿Qué puede usar para N máquinas? Cables eléctricos, lubricantes, ciertas tornillería, pero cuando el motor es específico para una línea, no le agrada porque tiene que invertir en herramientas o en máquinas específicas para esa máquina. Entonces, ya en el área de producción, si yo traigo una nueva línea, Luis, voy a aprovechar, estás en uno de los negocios en los que estás en cajas de cartón, algo así parecido, ¿no? Correcto, De correcto. acuerdo. Todas tus cajas de cartón tienen terminado de cartón o alguna de ellas tiene algún laminado con mucho color. Hay con laminado con mucho color. Entonces, cuando específico y tu materia prima es distinta para ese tipo de producto, Sí.
Sí, Entonces, sí, ahí te está generando un capital de trabajo que no tenías antes. Porque si tenías 7 u 8 líneas de cajas de cartón, todas con el cartón que conocemos, ¿cómo se llama? ¿Es Kraft ese cartón? ¿Kraft o cómo se llama? Craft. Sí, Kraft. craft. Kraft. Entonces, ese cartón no hay bronca. Ese cartón lo usas para la línea 1, la línea 2, la línea 3. Y de repente Sí. te llega un cliente buenísimo que te promete unos grandes volúmenes, pero son cajas que va a ser para ¿cómo se llama? Para el mostrador, para que se pueda vender con el producto. Entonces tienes que Ah, hacerle un cierto laminado de color. ¿Voy bien? correcto. Entonces, eso te implica un inventario nuevo que tú no tenías antes. Es correcto. Tiene, Sí. gracias a Dios, gracias a Dios. Ok, entonces, ¿qué sucede ahí? Ese proyecto te generó un capital de trabajo en inventario adicional que tú antes no tenías. Así es. Sí, Ok, sí. Y a veces, porque es una especialidad, te tienes que inventariar de más para poder agarrar mejores precios. esa es otra bronca, que de repente, espérame, si son, ¿cómo te lo venden? ¿Por metros cuadrados, por peso? ¿Cómo te venden esa materia prima? Y depende, lo que es la impresión que laminas es por pieza. Por Y, pieza. si te- y obviamente si vas a consumir 3,000 piezas por mes, pero el mejor precio lo agarras si compras 9,000, entonces te andas inventariando por 3 meses para poder laminar. Exacto. Fíjate, en el caso de esta empresa que te comento, hicimos un empaquetado específico para un estudio ¿qué es un estudio? Los grandes productores de películas del mundo, Disney, Paramount, Universal, etcétera. Entonces, un cliente de ellos pidió que compráramos un estuche específico de un color específico. ¿Se acuerdan de la película Hulk? Del cuate que se convertía en un cuate así muy grande. Verde, sí, ¿Qué color era, qué color era Hulk? verde. Verde. El estuche tenía que ser verde. Y nosotros manejábamos estuches blancos, estuches transparentes o estuches negros. Nada más. Nada más. Y ellos quisieron el estuche verde. Obviamente que en el contrato se le puso, ¿sabes qué? Como nada más vamos a comprar para ti, y tú me estás diciendo que vamos a vender, me voy a inventar lo de Hulk y lo de verde es 100% verídico, es cierto. Pero lo que voy a decir ahorita me lo estoy sacando de la manga, no me acuerdo los volúmenes. Y nada más ellos dicen que se va a manejar 1,000,000 de películas. Ok. Si por alguna razón en los años y medio que dura el contrato, tú no me das el volumen del 1,000,000, me vas a tener que comprar el estuche, porque por tu culpa yo lo estoy comprando. Entonces, esa parte del proyecto, el incrementar el capital de trabajo en un proyecto lo debes de considerar. ¿Por qué? Porque es incremental. Tú no lo tenías considerado. Hiciste una compra específica para ese proyecto. Por eso esta parte, incluir cambios en el capital de trabajo impulsados por el proyecto. Por culpa de ese proyecto, tú compraste ese material laminado. Por culpa de ese proyecto, en esa planta donde yo trabajaba, se compró un estuche verde. Entonces lo debes de considerar en tu flujo, lo debes de considerar. René, ahí no te entiendo. ¿Qué no se supone que el cartón y qué no se supone que el estuche es parte de tu costo? Sí, pero al principio va a ser parte de mi inversión, porque yo voy a tener que incrementar mi capital de trabajo. Mi capital de trabajo es una partida de balance. Yo le voy a tener que meter lana en ese. ¿Y a partir de qué momento le voy a meter lana, René? Pues depende de mis proveedores. Si yo tengo 90 días de crédito con mis proveedores, yo no voy a meter que le voy a comprar, que voy a pagar estuche desde el mes 1. De hecho, el estuche, cuando lo voy a comprar, no lo voy a o el cartón no lo voy a comprar en el mes 1. ¿Cuándo lo voy a comprar? Lo voy a comprar en el mes 0. Porque tengo que tenerlo disponible y me tiene que llegar a tiempo para el primer día de producción. Pero ese es el momento de la compra. Luego está el momento de la producción, que entra el estado. Cuando entras el momento de la compra, es balance general.
Cuando hago la producción es estado de resultados. Y cuando yo le pago al proveedor, ¿qué impacta? El flujo. Entonces, tienen que tener cuidado en esos timings. Entonces, este tercer punto de los bullet points, incluir cambios en el capital de trabajo impulsados por el proyecto, es donde lo debo de considerar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Cómo le llamaste? Bullets. Bullet points, esas bolitas, pero son bullet points, esas bolitas rojas que están ahí. Sí. Ok, fíjense lo que sigue. Incluir los efectos de la depreciación. Me voy a regresar al esquema escuela. Aquí estamos en la escuela, esquema escuela. Vamos a ver. Inflación. A ver, ¿cómo voy a armar yo el flujo? Fíjense bien, yo tengo que pensar el flujo. Yo tengo que pensar en el flujo. ¿Y cómo se los platico? Y yo estoy partiendo que ustedes no tienen la menor idea. Yo debo de partir ahí. No importa que tengan carrera en el área de negocio, ya sea el área de RH, ingeniería industrial, contadores, LAES, etcétera. Yo tengo que partir de cero. ¿Qué columnas tengo? Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. No necesariamente es enero, febrero, marzo o abril. Son los meses. ¿Y qué renglones tengo? En la parte de arriba tengo las entradas. Las entradas, ¿por qué? Por recuperación de las ventas. ¿Y qué empiezo a tener después? Pagos de materia prima, los pagos. Y empiezo a armar mi flujo. Órale, qué padre. Bien. Vamos pensando que el mes 1 sea octubre y el proyecto en armarse dure más o menos 6 meses. Y ese proyecto trae mano de obra, ¿de acuerdo? Trae mano de obra, ¿de acuerdo? El mes 1, ¿qué mes les dije? Octubre. Octubre, y son 6 meses. Entonces van a ser octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Estamos todos en el mismo canal? Sí. Bien. Y armo el flujo. ¿Qué onda? Sí, sí No, tiene que poner inflación. si tengo que meter inflación. Sí, A Sí. ver, platícame. porque si ¿Quién es estás esa voz? haciendo una ¿Quién es esa voz proyección de no? ¿Eres tú, Ana? sí soy yo. Ah, que gracias, Ana. Porque si estás haciendo una proyección de tus gastos y en enero generalmente suben los gastos por inflación, no te puedes, que te vas a ver corto si no metes tu inflación en... Así de fácil, estás diciendo mentiras. Exacto, es correcto lo que tú estás diciendo. Y te la pongo me encanta cuando estás en una junta con diferentes jefes de área. Lo primerito que buscan es que si consideraste el incremento salarial. Es lo primero que buscan. Y si no, ¿por qué? Porque no les encanta, no sé si les encanta encontrar errores o porque les encanta hacer de las gallinas de abajo. Les he platicado la teoría de las gallinas de abajo y las gallinas de arriba, etcétera. Les encanta. Entonces yo debo de considerar el incremento salarial. Profe, el incremento salarial y aparte el tipo de cambio, porque muchas veces Y compramos. no me metas ruido, dueña. Está muy suave mi curso, no me metas ruido. Y el tipo de cambio, y espérate, ¿sabes? Me dice Yadira ahorita para sacarse la lata que le estuve dando a ella. ¿Y sabe qué, profe? Considere euros porque la maquinaria viene de Alemania. ¡Ah! Y el flete lo va a pagar alguien de Inglaterra y en Inglaterra, como ya no está en la comunidad europea, lo va a tener que considerar en libras esterlinas. Todo eso lo debes de considerar. No, pues la fluctuación va haciéndose presente. A ver, Ana, tú dijiste que sí debo de considerar la inflación. En este caso es la inflación en los salarios. ¿Qué porcentaje le aplico? Si todavía ni sabes qué es lo que te va a decir el diario oficial de la última semana de diciembre, salen publicados. ¿Qué incremento le voy a poner? Leslie, ¿qué incremento le pongo? La inflación que traes al momento, cuando lo estás haciendo. Puede ser un enfoque. En base a la historia, un Puede
promedio. Y historial o lo que sí, aplicaron y, el año anterior. sí, puede ser. Y fíjense, espero no, Base en las proyecciones yo tengo también. que tener una base. ¿Y saben qué? En esa parte, cuando haces estimaciones, la regla de oro, búsquense un compadre. Porque en todas las partes donde tú no tengas números duros, búscate un compadre, alguien que compartas el riesgo con él. Porque luego al rato, yo considero un incremento salarial del 10% y estás en enero y fue del 15%. Y luego a la hora de los alegatos, el cuate irresponsable del proyecto, ¿quién dijo que el 10%? Y el maricón o el miedoso de recursos humanos, no sé, finanzas fue, y se quitan no, tú recursos humanos, tú me dijiste que el 10%. ¿Cuándo te dije que el 10%? No te hagas pato, estábamos en la sala de juntas. Advertencia, se manda un mail. Oye, tus recursos humanos, de acuerdo con lo que platicamos, vamos a considerar el 10. Y así como siempre hay un Twitter para descubrir a alguien, siempre hay un correo electrónico por ahí. Entonces, fíjense bien, sí debes de considerar la inflación en salarios. Acá, hijo, y en todos los demás gastos no. Bianca, ¿tú qué opinas? ¿En los demás gastos no? Pues yo pienso que pues depende de cómo lo manejes. Por ejemplo, en mi caso, por lo general, todos mis pagos son en dólares. Mi fluctuación cambiaria es más bien en sueldos y salarios nada más. Pero yo considero que en ciertas cuentas sí debería haber un efecto en todo, ¿no? De la inflación. Sí, sí, fíjate. Mira, ¿a quién de ustedes les gusta la cocina? A Yo no sé mí, cocinar, pero me gusta la cocina. Vamos a ver. ¿Y a quién de ustedes les daría una mordida a un ajo? ¿Así? Una mordida a un ajo crudo y lo masticaría. Salvo los coreanos que les encanta el ajo, ¿no? Yo trabajé con coreanos, hijos de su madre. ¿Cómo apestaban a ajo? Y ellos van a decir, yo trabajé con mexicanos, ¿cómo apestan a maíz? Pero en fin, apestamos a lo que comemos. Pero vamos viendo. ¿El ajo para qué sirve en la alimentación, en la cocina? ¿Para qué sirve el ajo? Para dar sazón, dar Para sabor. dar sazón. Si le pones ajo de más, le puedes dar en la torre a tu platillo. Y si no le pones ajo, a lo mejor lo haces insípido. Entonces, maneja la analogía del incremento salarial, que tienes que ponerle únicamente algo razonable de ajo, algo razonable de incremento salarial, que sea, que sea lo más factible. Dice Dueñas, en base a la historia. ¿Qué es en base a la historia? Si yo me voy a hace 10 años, sería un incremento salarial bajísimo, casi ni la inflación. Y desde que Coparmex estuvo grite y grite y la administración federal lo tomó como un proyecto de ellos, hicieron incrementos muy fuertes en el salario mínimo. ¿Y qué sucedió? Tuvimos incrementos del 10, el 15%. Entonces, hay que ver cómo aplicas el ajo. Debes de tener mucho cuidado. Sí, Bianca, en el aspecto cuando tú manejas las proyecciones con una moneda dura como el dólar, se te quitan muchas broncas en las proyecciones financieras. Te quitas de problemas. Y tu contabilidad, tu proyección se facilita mucho. En el caso, yo me acuerdo cuando teníamos alta devaluación, a la hora de mandar estados financieros, me decían, no. Quítale el efecto de la devaluación y manéjame pesos constantes, porque tú no eres más eficiente, tú eres más, te está yendo mejor porque tus ventas las tienes en dólares y muchos de tus costos están en pesos, que son las utilities, o sea, energía, teléfono, agua y los salarios. Y todo lo demás sí se te mueve aquí en la frontera prácticamente como el dólar o más fuerte que el dólar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí debo de incluir ciertos elementos en las proyecciones, pero manéjenlo para que no se les olvide como un ajo. O sea, ¿debe de tener ajo? Sí. ¿Qué tanto? Lo suficiente para darle sabor. A ver, René, explícame tu analogía, porque yo a la cocina no le entro. Bien,
tú debes de incrementar. Si tú no le pones incremento salarial y tu planta casi por cuestión general en enero va a dar incrementos salariales, tu proyección ya va a estar mal. En la parte de la nómina ya va a estar cojo, ya va a estar incompleta. Entonces debes de poner lo suficiente. Y a ver, me preocupo por la exactitud, no, preocúpate porque sea un número razonable. ¿Cuál es un número razonable? Los últimos años hemos dado el 7 o el 8%. ¿Y quién se basó en el 7? Manejaban medio punto arriba de la inflación. Ok, por ahí me voy, de acuerdo. Entonces ese tipo de cosas tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y sé lo más transparente posible. A la hora que hagas tu flujo, fíjense cómo lo platiqué. ¿Qué va en las columnas? ¿Qué les platiqué en las columnas? ¿Qué va? Las ventas, el material. En las columnas, chavas, en las columnas. Uno, columna Los los meses. meses, ¿no? A los Meses. meses. Y a la hora de los renglones, lo que tú estás comentando, todas las partidas. Ingresos. Afortunadamente el Excel permite que le inserte renglones. Entonces, lo que Luis dijo que en su escuela no la llevaba, yo sí la llevaba, Luis. No sé la tuya, pero yo sí lo llevé en la escuela. Cuando yo fui teacher, ¿no? Ahora que me tocó de teacher. Entonces, ¿qué es lo que haces? Inserta renglones para poner todos esos considerandos económicos. Si tus datos fuentes son pesos y quieren ver el impacto en dólares, vas a tener que manejar en tu hoja electrónica una mezcla de monedas y lo debes de dejar lo más transparente posible. En los en las maquiladoras de allá del Olimpo, alguien dice cuál va a ser el tipo de cambio del presupuesto. Y ahorita, si manejan año fiscal, ya se los dijeron, porque el año fiscal es octubre, septiembre. Entonces ya ahorita ya tienes un tipo de cambio, porque ya el presupuesto prácticamente ya lo acabaste, lo estás acabando, tienes dolores de parto con el mendigo presupuesto ahorita. Pero si es año calendario, apenas vas a entrar a la montaña rusa del presupuesto. Me acuerdo del día del grito, ya empezábamos a pegarle durísimo el presupuesto. Y me encanta la teoría que nos platican. Las diferentes áreas te van a dar sus necesidades de trabajos. No es cierto, finanzas tiene toda la bronca. Y anda uno correteando a la gente del área de personal que te diga los diferentes. Quítate de broncas. La raza de recursos humanos son fuertísimos en algunos aspectos, pero no tienen que ser fuertes en números. Los de finanzas somos los fuertes en números. Quítales esa bronca o ayúdalos a hacerlo. Y haces tu nómina, y haces tu proyección de la nómina. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Ya tienes armado casi todos tus renglones. Recuerden, ahora que hagamos el proyecto, tengan cuidado en las celdas, no usar fórmulas duras. ¿Qué es eso? Una fórmula dura. Un costo de un gasto de una nómina, le pongas, son 35 obreros, 35. Y el salario mensual es del equivalente a $2,000. 35 por $2,000. ¿Qué tipo de cambio? 20 por 20. Y lo pones ahí. Vas a trabajar triple. Porque en el momento que te muevan del 35 a 42, vas a tener que rehacer todas las mendigas celdas. Entonces tienes que hacer una hoja con tu plantilla, otra hoja con una parte de abajo con los incrementos salariales, porque no todo el mundo le van a dar el salario mínimo. A lo mejor el área indirecta se los dan como hasta los 3 meses después. Entonces tienen que tener ese tipo de elementos para no trabajar triple. Para muchos de ustedes les estoy diciendo algo que ya conocen, pero yo debo de partir de que no saben nada de esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de armar los flujos, tienen que tener todos esos elementos. Le voy a pedir a Luis ahorita que no oiga lo que voy a decir para no echar de cabeza a la pobre de Mercedes, pero porque tengo entendido que trabajan en la misma planta y uno es jefe y creo que Luis tiene cierto poder sobre la nómina de Mercedes. Un pajarito me dijo, nunca digan que lo pueden hacer en una hora, si no su jefe le va a estar pidiendo N escenarios. A ver, ahora con esto, y ahora con esto, y ahora con esto. Y me encanta cómo le ponemos a las corridas. Corrida final, señor Rizo. Sí, ni es la final y todo lo que le mandan a Rizo dice Rizo. A mí me mandaban reporte de René, reporte de René, reporte de René. Aguas. Recomendación, manejen proyecto, mucha gente manejan códigos. Proyecto Magenta versión 3.2. ¿Y qué es el punto 2?
Cuando es un cambio únicamente de un incremento salarial, pues ahora va a ser la 3.3. Pero cuando es un cambio de línea de producto y que en lugar de meterle 4 líneas van a ser 6 líneas, ya no es un 3, ya es la 4.2 o la 4.1 porque hubo un cambio radical. Y así van a saber en qué momento, dónde se están metiendo y no los borren, guárdenlos. Eso a punta de trancazos te lo vas aprendiendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos, 8:46, andamos bien. Me voy a regresar al otro view, a ver, ¿dónde estoy? No, ya me acordé. Me vengo para acá y me vengo, vamos a ver, me vengo otra vez al proyecto. Mandé un mensajito. Mandaste un mensaje. Sí, hace rato ya estoy enteradísimo. Ni te Ok, preocupes, estoy muy bien. enterado que esto pasa. Por eso lo estoy grabando, Mercedes. Gracias. No, gracias a ti por avisarme. Vamos a ver, ¿dónde voy acá? Partidas virtuales. Aquí está, incluir los efectos de la inflación. Tal como dijo Ana, sí, hay que incluirlos. Pero ¿cómo? Como si fuera un ajo. Aguas, aguas, lo necesario para que sea, oye, pero yo no voy a estar exacto, estoy de acuerdo, tú no sabes si va a ser el 12, tú no tienes la menor idea si va a ser el 12, pero es mejor que le pongas un 8 a que no le pongas nada. ¿Y de dónde sacaste ese 8? Más vale que tengas un cierto soporte. ¿De dónde vino ese 8? Pero más vale, ¿cómo se dice? Oportunamente incorrecto a correcto muy tarde. Y que le pongas el incremento salarial hasta enero cuando el proyecto lo ocupabas ahorita. Bien. Aquí está el formato. Aquí empieza el formato. Todo el rollo que me aventé durante las últimas casi una hora, aquí se viene a resumir. Este es el flujo de efectivo inicial. Déjenme quitarme de aquí. Voy a ponerlo para acá para no tapar. Ahí está. A ver, ¿qué es el flujo de efectivo inicial? Es cuando arranca el proyecto. Un proyecto convencional, no todos los proyectos son así, pero un proyecto convencional, ¿cómo inicia? Con una fuerte inversión de recursos y una recuperación posterior. Eso es lo convencional. ¿Habrá proyectos que antes tenga entradas, antes de invertir yo? No lo dudo que sí puedan existir. No me han tocado verlos ni en la vida real ni en la teoría, pero yo no veo por qué no. Puede haber anticipo de clientes, puede haber un cliente que le meta una lana. ¿Sabes qué? Quiero que tú me proveas de tal material y estoy dispuesto a hacer un depósito ahorita de $1 millón, pero tú te comprometes a tal fecha a tenerme eso. Mande, Yadira. Micrófono, micrófono. Oh, perdón. Ahí está, dime. Ese tipo de proyectos no se da constantemente en bienes y raíces cuando una constructora, cuando te piden como estamos en preventa de departamentos que van a hacer, pero necesitas dar un anticipo de tanto. Es correcto. Fíjate, fíjate, es la ventaja de estar con gente en el mercado. Fíjate, lo acabas de decir. Pero ahí tu proyecto no nació, no nació. ¿Cuándo? Es más, te la voy a complementar lo que tú dijiste. No rebato lo que tú dijiste es correcto, Yadir. Voy a matizarlo un poco. ¿Cuándo nació el proyecto ese? Cuando hiciste la maqueta. Cuando hiciste la maqueta, hiciste la proyección. Es más, entonces, profe, ya para entonces compraron el terreno. A lo mejor ni está comprado. A lo mejor está apalabrado con una promesa de venta. Y de acuerdo con los anticipos que tú estás comentando, se va a financiar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa en los flujos? Todavía no ha habido un flujo negativo fuerte. Todavía no compra la tierra. O te lo pongo más todavía. ¿Cuántos proyectos inmobiliarios participan dos? El desarrollador y el propietario de la tierra. Y son dos conceptos distintos. El propietario de la tierra dice, sale, yo pongo la tierra y tú desarrollador aviéntatela.
Entonces, el desarrollador no ha soltado un solo centavo todavía. Y el que tiene la tierra no ha soltado dinero, tiene un inventario. Entonces, ahí estás hablando específicamente de la excepción de la regla. Son casos específicos. Gracias por el ejemplo, Yadira. Es cierto, así hay. Y puedes encontrar varios. Y empiezas a escarbarle y te empiezas a encontrar. ¿Qué va a pasar? Voy a tener flujo positivo, flujo positivo, flujo positivo y de repente flujos negativos muy fuertes, muy fuertes. Cuando empiezas a construir y empiezas a pagar la tierra, pero ya antes tuviste flujos positivos. Entonces, ¿qué pasa? Ya va a ser un flujo no convencional. ¿Ok? Gracias por tu ejemplo, Yadira. Sí existe, claro que existe. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de los más habituales. El convencional. El convencional, ¿cómo es? Una salida fuerte de efectivo y entradas posteriores positivas. A ver, René, y no va a haber después una salida fuerte, ¿sí? Y cuando hay dos salidas fuertes, lo vamos a ver matemáticamente. ¿Qué es la tasa interna de rendimiento? Es cuando la rentabilidad cruza el eje de las X. Esa es matemáticas 1. Esa parte se convierte en una raíz. Qué padre el gato. He visto, en YouTube qué pasa en los gatos cuando está alguien haciendo ejercicio, nunca en una clase. ¿Cómo se llama? Ay, perdón. ¿Cómo se llama tu gato, Se llama María Antonieta. Válgame. Es todo un personaje. Es que me está pidiendo cenar, ya quiere que cenar. Agárrate, sube el volumen y darle de cenar. Gracias por qué sutil la niña, ¿no? Qué sutil para decirte. Son súper truchas los animales, súper truchas. Bien, entonces continuemos. Hay proyectos que tienen una fuerte salida, flujos positivos y otra vez otra fuerte salida y se convierten en la excepción de la tasa interna de rendimiento. Se tiene que usar la TIR modificada, pero son casos muy específicos. Aquí sigamos con el flujo convencional. ¿Qué hacemos? Vamos a manejar A, B, C, D y F. ¿Qué es el costo del bien nuevo? El costo del fierro, el costo de la maquinaria. Vamos a manejar los sencillos sin ningún caso muy extraordinario. El costo de la maquinaria. Luego, todos los gastos capitalizados para que esa maquinaria entre en funcionamiento. Gastos de instalación, envío, echarlo a volar, pruebas técnicas, todo lo que se requiera. Óyeme, ¿y un seguro? Claro que lo debes de considerar. Un seguro de transporte, claro. ¿Quién de ustedes está familiarizada con los 5 terms? Los 5 terms, cuando estaba en la escuela yo pensaba que eran como 1 o 2, el FOB y el otro, quién sabe, son como 30 y tantos, no recuerdo. Son todos los pasos de cómo mueves una máquina del punto A al punto, de un activo, perdón, un activo del punto A al punto B. En la planta del fabricante, afuera de la planta del fabricante, arriba de la tarima de transporte, a un lado del barco, en puerto internacional, libre a bordo del barco, todos los pasos y se tienen que definir porque son cuando se define cuando la planta, ¿cuándo puedes tú decir que la máquina es tuya? Cuando el contrato te dé la responsabilidad de la máquina o del bien. De ahí en adelante todos los gastos son tuyos. Entonces, por esos gastos capitalizados, costos de instalación, envío, etcétera. Luego, lo que platicábamos ahorita usando el ejemplo de Luis Rizzo, el nivel que aumenta el capital de trabajo o el nivel que disminuye el capital de trabajo. Porque a lo mejor con la tal máquina que se va a hacer, en lugar de manejar 3 inventarios distintos de cartón, por las características de máquinas que manejaba de otra antigüedad, hay una máquina que indistintamente maneja cartón A, cartón B o cartón C y puede disminuir mantener diferentes inventarios de calidad craft del cartón. No sé la tontería que acabo de decir, Luis, pero espero que sea razonable. Entonces, tanto es el incremento en el inventario del cartón como la disminución del inventario del cartón. Capital de trabajo, hace rato me la regresó. ¿Quién fue la pregunta en la que se la hice que me la regresó bien padre? No me acuerdo. No, a ver, ayúdame con la respuesta. Capital de trabajo puede ser también que por el volumen que tú estés haciendo puedas caer con un cliente, tener un cliente que te pague de contado. Entonces te evitas la cuenta por cobrar. Voy a poner un caso que casi todos sabemos.
Oiga, señor Beltrán, adivine que acabamos de ganar después de mucha batalla un contrato y vamos a ser proveedores de Costco a nivel nacional. Nos va a ir re bien. Ay, mijito, que Dios te acompañe. ¿Cuál es la característica de Costco? Los términos de pago. Los términos de pago. Todo el inventario de Costco no lo han pagado. No, bueno, es un término coloquial, te jinetean, usan la flotación. Todo el inventario de ellos no lo pagan hasta tantos días después. Entonces, tu capital de trabajo, tu inversión en capital de trabajo, si eres proveedor de Costco, se te va a ir a los cielos y lo debes de considerar. Si no, ¿cómo vas a pagar nómina? ¿De dónde sacas? Tienen que tener la capacidad para poder ser ese tipo de proveedor. Así es. Otra, en la planta esta que les comento, también se vendían películas en Costco. Y Costco nada más acepta las tarimas que ellos manejan, no aceptan otro tipo de tarima. Tratan de estandarizar lo más que pueden. Entonces, para poder poner tu producto en venta en Costco, tienes que rentarle las tarimas a Costco. Punto. Las tarimas son de ellos. Pues tienes que invertir. Al menos eso era hasta hace 2 años, cuando yo dejé de trabajar en esa planta. Bien. Entonces, ¿qué fue? Más, o sea, el costo de los fierros, más todo lo que sea para que se ponga a funcionar los fierros, más menos el incremento o disminución del capital de trabajo, y te dice neto, porque puede haber unas subidas en unos renglones y otras disminuciones en otros renglones. Luego, canijo, ¿alguien me puede explicar el D? ¿Qué es el D? Perdón, sí, ya lo platicamos. El D, sí, el D de dedo. ¿Alguien me lo puede explicar? Voy a intentar. Dale. Mm, voy a, voy a decir que el bien antiguo es una máquina vieja Yep. que ya está depreciada. Sí. Y la vendes para tener un poco más de un poco más de ingreso para el reemplazo de tu máquina. Exacto. Entonces ese también se le tiene que ese también es ese también es un ingreso también. Exacto. Y por eso lo vas a restar, porque estás aquí cuantificando la inversión original. Lo que estás haciendo en esta parte del proyecto, estás cuantificando el total de salidas por arrancar el proyecto. Entonces, que lo que tú recibas por vender la máquina vieja viene a disminuir el impacto de la inversión original. Si la máquina nueva te costó $1,000,000 y la máquina vieja la vendes en 100,000, entonces tu inversión neta es de 900,000. 1,000,000 menos los 1,000, sí, acá dijo, qué padre ejemplo. Sí, está bien, 1,000,000 menos 100,000 son $900,000. Sí, está bien tu ejemplo. Pero, ¿qué le falta al ejemplo de Ana? No, eso viene en el punto E. Perdón, viene en el punto E. Tu ejemplo estuvo excelente, Ana. Pero Sí, el pero ejemplo ya de me hice Ana, bolas con los impuestos. ahí tienes que, porque sí, vendiste el activo y dijiste algo, tú diste un dato adicional clave, está totalmente depreciada. Entonces, todo el ingreso que tú tengas por vender esos fierros viejos están grabados de impuestos sobre la renta. Entonces, y vas a tener que pagarlo. Entonces, tú vendiste la maquinaria en 100,000 y eso te va a incrementar tu bottom line en 100,000. Pues tienes que calcular el ISR, que pensemos que sea del 35. Entonces, en realidad no vas a recibir 100,000 menos 35,000 de ISR que tienes que pagar. Tu neto va a ser 65,000. ¿Sí me expliqué? Sí. Exacto, está bien tu ejemplo, está todo dar. Y así vas a manejar todos los elementos, todos los elementos.
Cuando hagas tú esta parte, tú en el área administrativa, en el área financiera, siéntate con el cuate, con el gerente del proyecto. O a lo mejor el gerente del proyecto eres tú también. Entonces tienes que tener cuidado en esa parte. Y debes de pensar, si tu planta no es lo suficientemente complicada como para que haya mucha gente del área de ingeniería industrial, pues vete al piso, vete a la planta y entiende qué es lo que van a hacer y qué maquinar. Si no, se te va a ir el proyecto de las manos. Debes de entender muy bien todos los ingredientes del proyecto. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. ¿Y eso qué va a hacer? Todo esto que va a estar aquí es el flujo de salida inicial. Y es un flujo negativo. ¿Por qué? Porque es puro sacar dinero. No, profe, porque a la hora de vender la máquina es entrada. Estoy de acuerdo. Va a disminuir toda la salida. Aquí va a haber más, menos, pero a final de cuentas vas a pagar más. ¿Ok? Voy a agregarle complicación al ejemplo de Ana. Muy buen ejemplo, Ana, gracias. No está totalmente depreciada. Sí. Tiene de 5 años de vida útil, apenas lleva 2. Cambia lo que estoy diciendo. Sí, A ver, porque tienes que quitarle, sí, o si vas bien, según vas bien, yo, vas bien, vas bien. le tienes que quitar la depreciación que no, la tienes que dejar al valor que tiene, ¿no? Algo Tienes que así. La verdad sacar la es que utilidad, tienes que sacar la utilidad fiscal, porque el ejemplo como tú me lo habías puesto, ya estaba totalmente depreciada, no depreciación. había ninguna deducción. Y yo te lo compliqué diciendo todavía te quedan por depreciar 2 años, entonces esa parte de 2 años, tal como tú lo estabas diciendo, lo vas a deducir. Entonces va a haber un ingreso por la venta menos una deducción equivalente al remanente sujeto de depreciación, sacas tu utilidad en la venta de activo fijo, calculas el impuesto y tan. Pero tu entrada, ¿cuánto es? La venta, porque la depreciación no es salida de efectivo. Tu entrada es la venta y tu salida es el impuesto más bajo porque tenías todavía una deducción fiscal pendiente de impactar. ¿Estamos de acuerdo? Son los mismos 100,000 en que vendiste la maquinaria, nada más que ahora tienes una manera de disminuir tu carga fiscal. Una pregunta, ¿Quién es? Ah, Luz. Lucy, voy en camino. Dime. En cuestión de el activo, si el activo está totalmente depreciado y tú Ajá. lo vas, contablemente, ¿no? Y tú lo vas a vender, ahí estás generando un ingreso por el que vas a tener que pagar impuestos. Correcto. ¿Sería el mismo escenario estando totalmente depreciado o faltándole 2 años, ¿no? Para depreciar? Pregunto. Ahí te va. La ventaja, como lo comentábamos ahorita, en el caso 1, la venta del activo fijo, vamos pensando que sean $100,000, los $100,000 son ingresos. Y como no tienes ninguna deducción fiscal, pues le calculas el 35 o el 33. ¿Cuánto está ahorita? ¿35 todavía? Sí. 35%. Que fíjense el paraíso de Es el estar retirado. 30. ¿Cuánto? 30%. 30%. Ok, 30%. Gracias, 30%. Entonces, ¿qué va a pasar? De esos 100,000, voy a pagar $30,000 de impuesto. Ah, pero espérame, René, se me olvidaba decirte, todavía quedan 2 años, pendientes de depreciar. Ah, perfecto. Entonces haces un verdadero cálculo, un cálculo completo en utilidad fiscal en venta de activo fijo. Y le deduces esos 2 años pendiente de depreciar. Haces tu cálculo de impuestos sobre la renta y listo. Pero, ¿qué va a ser? Tu entrada va a ser exactamente la misma, los $100,000. Oye, René, pero ¿y el costo contable? El costo contable es meramente depreciación, no hay un flujo. Entonces, no vas a restarle nada de depreciación, pero debido al tax shield, al escudo fiscal de la depreciación,
disminuyes tu carga de impuestos. Es una deducción fiscal y le bajas al pago de impuestos. ¿Sí te contesté, Luz? Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Entonces, así es. Y tienes que fijarte, tienes que irte a los libros y tienes que fijarte. Y ponte trucha si esta máquina que fue la de hace rato que tenía el 5% de gastos de viaje. No te vayas a acelerar y depreciar y amortizar 2 veces los gastos de viaje, porque en aquel entonces los mandaste a gastos en el periodo porque era tu mejor versión tributaria. Entonces, te debes de fijar que manejes datos fiscales. Siempre la base de cálculo del ISR es tu contabilidad fiscal. Híjole, pues ¿cuántas contabilidad llevas? ¿Te las platico? Llevas tu contabilidad financiera, llevas tu contabilidad fiscal y tus libros americanos. ¿Cuál es la diferencia con tus libros americanos? Pues todas las partidas que, bueno, afortunadamente cada vez nuestras NIF concurren hacia las internacionales y las partidas financieras cada vez son más transparentes. Pero por ejemplo, en la partida de PTU no lo reconoce el corporativo, no tiene nada que ver. Tienes que hacer ahí un efecto de wash. ¿De acuerdo? Bien. Luego, abajo de unos asteriscos, costo del bien más gasto capitalizado forma parte la base sobre la que se calcula la depreciación fiscal. Exacto. Luego 2 asteriscos que va con el capital de trabajo. Cualquier cambio en el capital de trabajo debe de considerarse neto. Así es, con respecto a cualquier cambio espontáneo en los pasivos corrientes que ocurren en efecto al poner en marcha el proyecto. Correctísimo. ¿Dudas hasta aquí? Nope. No. Mande usted. Dime, Yadira. Perdón que me regrese a la No hay bronca. explicación del anterior, pero me quedó la duda. Ujú. Sí, sobre el tema de la depreciación. ¿Cómo quedaría en libros contables un activo que no se ha terminado de depreciar y se vende antes? ¿Lo das de baja? Financieramente, no Lo vas a contable. lo vas a dar de baja. Ese inventario, ese ya no es como vender un carro, ya no es tuyo. Lo vas a dar de baja. ¿Aplicaría la depreciación acelerada que explicaba la clase pasada? Sí, ya lo Aquí. frenas. Lo vas a ver. Pues venta de activos, como estás vendiendo un activo, ¿qué pasa? Tienes el activo, lo vendes y tienes una utilidad, lo das de baja, haces un ministrado de resultados, das de baja tanto tu activo como el accesorio, que es la depreciación acumulada, y tienes cuidado que sea concurrente con el libro fiscal. Pero meterías todo en un asiento, todo lo que tienes pendiente de depreciar, lo meterías en un asiento. Ahí te va. Ahí cada quien mata las cucarachas como crea que es mejor. Ajá. Según yo lo que hago, y ese tipo de registros, sobre todo porque son importantes en la venta de un activo, mientras más desglosado sea, es mejor. Cuando neteas las cantidades, te metes en algunos problemas. Entonces, hay que hacerlo bien desglosado el registro. Y ¿yo qué haría? La partida financiera arriba, el asiento financiero arriba y el asiento fiscal en la parte de abajo, para que vaya y se vea perfectamente separado. Sobre todo cuando te vienen a revisar auditores extranjeros para hacerles ver qué es la partida financiera que amarra perfectamente con con sus libros consolidados, y la partida fiscal que no necesariamente se va a sus libros consolidados. ¿Sí me expliqué, Yadira? Sí, creo que sí. A ver, platícame. A ver, suéltala, Yadira. Aquí alguien más nos puede ayudar. Normalmente lo que haces es meter la depreciación de manera mensual. Así es. Y en este caso, pues estás dando de baja ese activo por la venta. Y las depreciaciones que ya pasaron no las tocas, ahí se quedan. Las que vas a dar de baja son las pendientes, las que están en depreciación, en la partida, el remanente del activo. Sí, los 24 meses, lo que Los yo que me te faltan. refiero, ajá, en Exacto. este caso son 24 meses, ¿no? Así es. Entonces, sí es tal cual, quedaría como una depreciación acelerada que va a quedar reflejada
dentro del mismo periodo en el que se realiza la venta. Sí, exacto, y acuérdate que manejas la utilidad en venta de activo fijo. Mm, Tu activo lo vendiste en 100, tu valor contable es, vamos pensando, 60, 100 menos 60 te da el efecto neto de la utilidad de la venta del activo fijo. ok, sí, sí, sí. No lo traía preparado esa parte, pero creo que todavía se he contado. Ahora, la pude haber regado, está bien, pero hice mi intento, ya digo. Ok, sí, gracias, No, al profesor. contrario, dale una ojeada todavía. La verdad, no estoy muy convencido que te haya dado la respuesta correcta, te soy honesto. Sí, a mí me surgen estas dudas porque no son casos que veo normalmente, Ujú. pero a lo mejor me llegan a tocar, ¿no? Y cómo manejarías ese tipo de transacciones. Sí. Contablemente lo veo, pero no a ese tipo de venta de activos. Sí, lo que tú tienes que tener cuidado es no destruir la historia. ¿Y qué es destruir la historia? Cancelar las depreciaciones que ya pasaron. ¿Qué es la depreciación? El aprovechamiento del activo en el mes -1, -2, -3, los meses anteriores, sí lo usaste. ¿Qué es lo que vas a cancelar? ¿Qué es lo que vas a mandar al costo? Los meses que te faltaban de depreciar. Eso va a ser tu costo de ventas. Ujú. ¿Cuál va a ser tu ingreso? El importe que tú tengas por la venta del activo. Ahora, ahí te pongo un caso, híjole, que es bien doloroso. Cuando vas a cerrar una línea y tienes bastantes millones de dólares en activos, valores activos pendientes de depreciar, tienes que impactar el estado de resultados con lo pendiente de depreciar. Y duele en el P&L de una manera brutal, porque no lo tenías provisionado. No tienes por ningún lado. Y se queda en el mes de la venta. Y se queda en el mes de la venta. Y por eso en el corporativo le tienen pavor a eso. Otra, no sé si les platiqué, en un edificio que yo estaba trabajando, en una planta, como era un edificio ajeno, rentábamos, la parte del estacionamiento estaba bien fregado el pavimento, pero no le metíamos dinero. Y el equipo de refrigeración, pues no es equipo de nosotros, no le metíamos dinero, nomás le parchábamos y le parchábamos y le parchábamos. Y luego, el contrato, todavía quedaban como cerca de 2 años, de un contrato de 10 años, te quedaban como 2 años. Ah, órale. No, el tarugo le meto dinero. Y ¡pum! Creció la planta. Nos íbamos a ir a una planta un edificio 5 veces más grande. Ese proyecto me tocó armarlo a mí financieramente hablando. Y me hizo bien fácil. Y yo cuando yo llegué como un año antes o 8 meses antes, nunca me acordé del contrato de arrendamiento, del lease. Y a la hora de acercarnos a avisarle al propietario del inmueble, me pongo a leer los detalles del contrato. Chin, yo tenía que dejar el pavimento como lo recibí y el equipo de aire acondicionado como lo recibí. Y durante todos los meses que yo estuve ahí, estuvimos batallando con el equipo de aire acondicionado y con los hoyos en el pavimento. Y para salirnos tuvimos que gastar en que estuviera el aire acondicionado al puro centavo y toda la raza, que la fregada, ya que nos vamos a salir, tiene un aire acondicionado nuevo. Aquí en Mexicali, imagínense ese dolor. Y ni modo, y son los costos de salida de un contrato de un edificio. Entonces, a la hora que haces tu proyecto, de acuerdo que lo tuve que agregar a la inversión original del cambio de la nave hacia el otro. Lo tuve que meter ahí y lo tuve que meter en el CAPEX. Y ya que estaba armando, acuérdense que todos esos proyectos manejas un 5% o un 3% o un 10%, depende de la política de tu empresa, para imponderables. Algo que tú no, pues me acabé el 10%, me lo acabé con ese gasto, con todo ese gasto. Y para explicarlo, y pues, ¿cómo no se te ocurrió revisar el contrato de René? Pues, ¿qué hacía? Pues dije la verdad. No me di cuenta. Levanta la mano. No hay nada peor que decir una mentira y tratar de agarrarte de la mentira. Y luego que te agarren, porque entonces quedas como tonto y mentiroso. Punto. ¿Estamos?
¿Y si te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Ya diré esa duda que tú traes, yo la tuve que enfrentar. Tuve que dejar un edificio con aire acondicionado nuevecito y pavimento nuevecito. Ya me acuerdo. Pasó enfrente y me acuerdo. También en algunos contratos de arrendamiento vienen cláusulas que debes de dejar el inmueble tal y como lo recibiste. Entonces, si son costos o, bueno, gastos fuertes, tienes que tener esa provisión. Es lo que te comento del aire acondicionado y el pavimento. Nunca hicimos provisiones. Nunca. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdísimo. Eso nos pasó. Bien. 9:16. Les voy a robar los últimos. Los voy a dejar ir más temprano, no voy hasta las 9:30, pero quiero robar 5 minutos a platicar sobre el proyecto. ¿Sale? Quiero platicar sobre el proyecto para que lo veamos. Vamos a ver qué sigue aquí la firmina. El efectivo incremental lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces, déjenme. Ok, saco me voy a donde tengo el archivo de Excel. Share screen, me voy a Basic. ¿Dónde estás? Vamos a ver, mejor lo abro. Lo abro acá, lo tengo en Word. Ahorita se los paso. Elementos del proyecto, aquí está. Y hago esto, lo hago grande y hago esta parte y se las comparto. Porción de la pantalla. Ajá. Perfecto. Vamos a ver. Déjenme hacerlo para que esté completito. ¿Se alcanza a leer ahí? ¿O está muy chico? Sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Yo aquí en mi pantalla sí lo alcanzo a ver, pero no quiero abusar de su capacidad visual a estas horas del día. Voy a recortarlo ahí. Objetivo general. Aplicar la metodología de formulación y evaluación financiera de proyectos de inversión en casos reales. Objetivos específicos. Que el grupo aprecie bajo diferentes escenarios reales la aplicación práctica del tema central de nuestro curso de maestría. ¿Qué detalles debe de tener el proyecto? El equipo expositor se apoyará en herramientas de presentación, PowerPoint, Canva o similar. O sea, le estoy dando el perfil de lo que tienen que entregar. La duración de la sesión total entre preguntas y respuestas no deberá exceder de 30 minutos. El equipo deberá estar integrado por un mínimo de 2 y un máximo de 3. ¿De acuerdo? Mínimo de 2, máximo de 3. Además de la presentación anteriormente descrita, el equipo deberá entregar a todo el grupo un resumen ejecutivo cuya extensión no deberá exceder de una hoja, una cuartilla. Elementos que yo voy a calificar. La aplicación práctica de la materia. O sea, lo que vamos a ver en el curso, que vea yo que sí están aplicándolo. Fluidez en la exposición, que sean buenos para vender, que sean buenos para presentar. Participación y evaluación del resto del grupo. O sea, vamos a considerar lo que opinen sus compañeros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué deberá incluir? El mismo resumen ejecutivo, antecedentes del proyecto. Es una planta que fabrica partes automotrices, tiene 3 años en la zona de Tijuana, antes estuvo en Ciudad Juárez, pertenece a un corporativo automotriz. Antes de que siga adelante, es probable que manejen información confidencial. Entonces, para efecto de los números y para que esos números no anden divulgándose, pueden aplicarle un factor. Por ejemplo, si el monto de la inversión es de $100,000 en la vida real, pueden aplicarle un 3.8. Entonces va a decir 380,000 y no están divulgando el monto de la inversión. ¿De acuerdo?
y en la misma proporción los flujos para que sea razonable. 2, si no quieren dar el nombre de la compañía, no hay lío. Compañía exportadora automotriz y se acabó. No. Recuerden que este material, una vez que está en una pantalla, ustedes no saben si yo le estoy tomando una fotografía o alguien más. Entonces, no se arriesguen a divulgar información confidencial. ¿Sale? Bien. Resumen ejecutivo, antecedentes de la empresa, posibles alternativas. Se presentó un posible cliente que nos requiere esto. ¿Y cuál es la opción? Decirle no al cliente o decirle sí al cliente. Flujos de, aquí empieza lo padre, el flujo de efectivo. El flujo de efectivo y detalles financieros. Payback, IRR y VPN, no hemos visto esos temas, lo vamos a ver. El calendario de la inversión, o sea, el timeline. En el mes 1, mes 2, mes 3, cómo se va a invertir en cada uno de los meses. Formato de aprobación. Esto es importante sobre todo para el caso de que su empresa no pertenezca a una gran compañía. Para todas las empresas en las que yo he trabajado, que han sido he trabajado en un tipo de empresa local y empresa corporativa. En las corporativas manejan un formato de aprobación y vamos a diseñar ese formato, vamos a verlo. Si ya lo manejas, perfecto, cámbialo un poco, otra vez para no divulgar la información de la empresa. Y en el caso de que alguno de ustedes no lo maneje, pues ya es momento de agregarlo a su habitual trabajo de la empresa. Luego, el detalle del gasto de capital. Máquina de $100,000, fletes 30,000, gastos de importación tanto, y aquí lo puse como opcional. Otra vez, si no se puede divulgar, no hay lío, no lo divulguen. Fecha de la presentación del proyecto va a ser en las últimas 2 sesiones. ¿Cómo estamos nosotros en sesiones? Según recuerdo, creo que son 7. Vamos a estar 2 más, a partir de hoy 2 clases más. Luego entra otro maestro y luego yo regreso con las 3 sesiones. Entonces sería interesante que de esta próxima clase a la otra definan el proyecto. Definan para estar aquí y van a tener tiempo sin que esté yo para efecto de que lo vayan desarrollando. ¿Voy a estar accesible? Desgraciadamente no. Voy a estar fuera del país. El presumido va a decir que me fui a Europa. Dios mediante me voy a Europa. Entonces no voy a estar disponible. Pero antes con todo gusto podemos ver las dudas. Con todísimo gusto. Y esto es importante para mi calificación. Claro, esta es tu calificación. Esta es tu calificación. Pero, profe, vi otro número. Está bueno. Si nada más hace esto, si nada más, creo que es el 40 más el 20, saca 60. Pero esto yo creo que no hay mejor manera de sacarle provecho a un curso que hacer un proyecto. Todos ustedes trabajan. Puede haber el caso de que no tengan un proyecto y lo entiendo. Mándenme un mensaje y a ver cómo le hacemos. O se meten o se agregan a otro equipo. Tampoco los voy. Acuérdense que hay un principio de derecho de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si ahorita en su empresa no hay ningún proyecto o no han trabajado en ningún proyecto y no hay uno en el corto plazo, etc., pueden revivir un proyecto anterior, se vale, lo pueden traer y lo pueden rehacer utilizando estas herramientas. Claro que sí. O sea, el chiste está en que apliquen las herramientas que vamos a ver en clase. Muy ¿De bien. acuerdo? ¿Sí? Bianca, ¿dudas, Bianca? No, todo claro. Hasta Todo, ahorita. todo claro, hasta ahorita, ¿verdad? Sí, este documento ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Sí. De acuerdo, ok. Vamos a ver, déjenme regresarme entonces. Si no hay dudas aquí, me voy a regresar a la pantalla. Me gusta la de salón. Me gusta más esta que la de saloncito. A ver, voy a la de saloncito. A ver, no, esta está toda. Vamos a quedarnos aquí. Bien. Dudas, preguntas. Solo, ¡ay, jole! No. Le dije que los iba a dejar temprano. A ver, dime, Yadira. ¿Dudas? No, es que pensé que habías hecho. Mande. ¿No? Profe, Sí, yes. usted va a asignar los equipos, nosotros nos ponemos de Ustedes acuerdo. se ponen de acuerdo. Ustedes se ponen de acuerdo.
¿Tienen correos electrónicos o se pueden comunicar vía la herramienta, no? Creo que se pueden comunicar vía la herramienta. Es más, me voy a meter ahorita a la herramienta. Es más, todavía quedan días, pero se pueden comunicar vía la herramienta. Hay manera de mandarse mensajes. ¿Vieron como yo les mandé un mensaje a ustedes, a todos? Ya está aquí el material. Y hubo 2 de ustedes que me hizo el favor de contestarme. Gracias, profe. Ahí, en esta herramienta, deben estar los correos de todos. Déjenme, entro rápido. Déjenme, entro rápido. A ver. Cursos, el que le dije que los iba a dejar temprano. Sí, chuchis. Vamos a ver. Herramienta, aula en línea. A ver, me voy a grupos. Ingresar. Listado de alumnos. Mensajería. Me voy a mensajería. Sí. Sí puedo mandarle. A ver, buscar. Vamos a ver. Híjole. García, OG. Mentira. No es cierto. No. Oye, René, Mande usted. hay un chat ahí aquí mismo en el Zoom. Sí, ahorita pero lo estoy- al cerrar yo el Zoom ahorita, Ah, ya no va a estar. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, ustedes reportaron su correo electrónico a la escuela. sí. Ok. Sí. Lo que voy a hacer, voy a pedir a la escuela que les manden el correo electrónico a todos. Y podemos hacer lo siguiente, utilizando la sugerencia de Luis. En la próxima sesión, los primeros 10 minutos, vamos viendo, a ver, quién anda incompleto, quién no trae equipo y a ver cómo le podemos hacer. ¿Sale? O sea, voy a dar más flexibilidad, de preferencia 2 y 3. Si llega a haber restricciones, le subimos a 4. No hay lío. No hay lío. El chiste está que lo apliquen. O sea, ya somos adultos, no es el chiste aunque hay profes que sí, de veras que sí estamos dañados del cerebro algunos, pero no es el afán, fregar. El afán es de que apliquen las herramientas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo No, bien? Muy amables por su tiempo, el que les iba a dejar. Y bueno, fui buena onda. 3 minutos les voy a dar, para que vean que soy buena onda, soy esta persona. ¿Qué onda, Ana? ¡Ya mero! Sale. Thank you, muchachos. Ahora ya le agregó Luis la O al grupo, ya tengo que decir muchachos. Gracias, Luis, por agregarte. Nos vemos. Recuerden que esta clase se está grabando. A ver, tengo un mensaje aquí. A ver. Yo tengo un viaje la semana que entra. No voy a estar en México. De acuerdo. ¿Te vas a ir a San Isidro? No, voy a ir a Atlanta. Todo. Ok, hay una ventaja. Acuérdate que se están grabando las clases. Ok, Muchas gracias por avisarnos, Ana. Thank you. gracias. No, gracias a ti. Estamos grabando las clases, entonces ahí vas a poderlo ver. La Muy clase, bien. espero yo subirla, no sé, en 2, 3 días para que la puedan ver esta clase y subsecuente la otra. Ahora, si yo fuera, hijo, lástima que no haya el maestro para que me regalaras algo, pero si yo fuera mala onda y dijera, pues, ¿por qué no entras desde Atlanta? Porque son 3 horas más. No te preocupes. Te puedes tener clases a las 12 de la noche. Una alumna que sea entregada a su clase, no me hagas caso. Gracias, muchachas y muchachos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Yo Gracias, jueves. profesor.